Y atención América Latina, información de último momento. La vicepresidenta y ex candidata demócrata Kamala Harris llamó a Donald Trump el flamante mandatario estadounidense. Esto para felicitarlo por haber ganado las elecciones, por esta victoria en la contienda presidencial de ayer, en la que él se impuso tras una ajustada campaña, unas elecciones bastante reñidas, como lo habían previsto los medios estadounidenses. Antes del discurso de Harris, ella se contactó con Trump para reconocer su victoria, cumpliendo con esta tradición estadounidense en la que el candidato perdedor contacta al ganador para reconocer oficialmente el resultado de la elección. Según un asesor de la vicepresidenta que pidió el anonimato, la candidata demócrata habló con el presidente sobre la importancia de un traspaso de poder pacífico y de ser un presidente para todos los estadounidenses. La vicepresidenta Kamala Harris hoy tiene previsto dirigirse a sus seguidores y en este caso lo hará desde la Universidad de Howard en Washington, D.C., donde ella precisamente ayer cerraba y celebraba lo que era el alcance de su campaña con sus seguidores en la universidad donde estudió. Por supuesto, después de estos resultados, dieron a conocer que Donald Trump había ganado las elecciones. Para entender cómo está el día después de las elecciones en los Estados Unidos, cómo la situación se toma, vamos a contactar a Bianca de la Garza. Ella es periodista de Newsmax y hoy nos va a contar cómo se vive la emoción de los republicanos y los estadounidenses de tener nuevamente a Trump en casa. Bianca de la Garza, nice to meet you. There is a new president in the United States of America. Trump is back in the White House. Now I need to say hello and immediately ask you a question. What do you think were the key factors that contributed to Donald Trump be again in the White House? Hello. Hi, great to be with you. It was the issues of economy and people's money, and also Americans, the working class, Latinos, blacks, people who felt that this administration was not supporting them, all came out for Donald Trump. It was really an ability of him to connect with real Americans. And Kamala Harris did not come off as someone who was authentic, who really wanted to solve problems. Bien, Bianca, voy a traducir. Ahora, Bianca, le pregunté a Bianca que cuál cree ella que fueron esos factores claves que llevaron a Donald Trump directamente hasta la Casa Blanca una vez más en este segundo mandato. Ella dice, sin duda alguna, el bolsillo de la gente. La gente estaba molesta con la inflación y la situación económica en los Estados Unidos. Además, las promesas de Donald Trump de traer de vuelta la economía fuerte en los Estados Unidos. También habló de la situación de las fronteras, habló de que Kamala Harris no se mostró como una líder auténtica que no se preocuparía por los problemas de la gente, mientras que Donald Trump se enfocó en la comunidad hispana y también en los latinos. Bianca, now what do you think will be the differences and similarities between Donald Trump's first term and the one that's coming? I think Donald Trump is going to be stronger, more aligned with people around him who are loyal. I think because of all of the lawfare and court cases that he has come up against, he is going to be much more stronger and aware of the weaponization of the government. And I think that he will have better people around him that will actually have his vision, his heart, and his policies that are going to help Americans, the right people to carry out this mission. Truly, he is calling this a golden age of America that is about to begin. Bien, le pregunté a Bianca en este momento que cuáles cree ella serían las similitudes y diferencias entre el periodo de Donald Trump anterior y el nuevo. Ya dice, sin duda alguna se verá a un Donald Trump mucho más alineado a la gente que tiene alrededor, esa gente que le es fiel, y eso sí, un Donald Trump de mayor mano dura, más mano dura para Donald Trump. Recordemos la situación que se encuentra en el mundo, en América Latina, y además la promesa de Donald Trump de traer a los Estados Unidos a esa era de oro, la Golden Age que él había prometido. Bianca, now you mentioned in community, international community, how do you think community abroad will react to Trump's victory?
Well, he already has gotten congratulations from the president of France, Emmanuel Macron, Ukrainian President Zelensky, and also Prime Minister of Hungary, Viktor Orban. And I do believe that even the enemies of the United States will see him as strong, and they will open up more diplomacy with Donald Trump because he is a leader, and he has in the past shown that he is willing to protect the United States. And that is a saying that we have here, peace through strength. Bien, le preguntaba cómo ella cree que la comunidad internacional reacciona a este triunfo de Donald Trump. Ella dice, directamente ya ha comenzado a recibir felicitaciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, también lo hizo del primer ministro Viktor Orbán, lo hicieron también el presidente de Ucrania, Zelensky, y ella dice que inclusive los enemigos de los Estados Unidos están atentos a lo que ahora vendrá, porque Donald Trump estará abierto a crear más relaciones diplomáticas para sostener el orden mundial. Bianca, what about NATO? What about European Union? Do you believe that they are happy about Donald Trump's triumph? I do. I do believe that. I don't think there's any problem. I think he's always said that just other countries have to pay their fair share. The media and legacy media, big media, has sort of twisted the words, but I don't think NATO has anything to worry about Donald Trump. He is not going to take us out of NATO. He's said that over and over. He just doesn't want the U.S. to have to pay more, that every country as a member needs to pay their fair share, that it's equal, that it's fair. Bien, le pregunté a Bianca, porque ella decía, presidente de Francia, el presidente de Ucrania lo han felicitado, pero me fui un poco más allá. ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Estaban ellos preocupados por que Donald Trump volviera al poder y esto que él decía, vamos a desvincular, a apartar un poco a los Estados Unidos de estas organizaciones. Bien, ella dice que tanto la OTAN como la Unión Europea no tienen nada que preocuparse por Donald Trump, que por el contrario, él lo ha dicho una y otra vez. No va a sacar a los Estados Unidos de ninguna de estas uniones, sino por el contrario, lo que quieren evitar es que sea Estados Unidos el único país que pague más y que a ella le parece que esto es lo justo. Now, Bianca, I would like to know what you think Donald Trump will do with criticism, how do you believe he will handle communication strategies with press and social media? Donald Trump is not afraid of anyone who has a strong opinion, who disagrees with him. We saw during the campaign, he can go into rooms with hostile reporters, and we've seen it over and over again. So I think he'll handle it the way he's always handled it. When he was elected the first time, he says, I have to do my job, but I also have to work against the fake media. So I think we'll continue to see that. And Donald Trump won't be afraid to go and take questions from anyone. But this time, the difference is people like Elon Musk, Joe Rogan, and others are sharing parts of Donald Trump that the other media haven't shared. So I think the place of legacy media perhaps gets a little bit less important and less credible. Ok, le pregunté a Bianca cómo ahora Donald Trump enfrentará los nuevos desafíos respecto a las críticas, respecto a la prensa, respecto a los medios de comunicación. Ella dice, lo va a hacer de la manera en la que lo ha hecho hasta ahora, siempre tomando la pregunta de quienes inclusive estén en desacuerdo con él y respondiéndola. Ella dice, y lo hemos visto con los reporteros que han sido inclusive hostiles con el mismo Donald Trump. Sin embargo, ahora la diferencia es que Elon Musk, por ejemplo, está de su lado y ahora se va a mostrar esa parte que los otros medios, especialmente los fake news, estas noticias falsas, se encargaron de esconder, de no mostrar, y fue el lado de Donald Trump. Bianca de la Garza, today Kamala Harris will speak. We already know she called, as it is a tradition in the United States. What do you think her message will be this afternoon? You know, I don't know what her message will be, but I know that whatever it is, I think that the country has realized that she doesn't really have too much to say in the future. So I think it will be, you know, maybe graceful. I would hope positive. I would hope forward thinking, because we need to heal.
And as I wrote about in my new book called Incoming, on the front lines of the left's war on truth, this country has been under attack from a lot of forces and negativity. And as Americans, we are now seeing a sense and a positive hope and a spirit that we haven't seen before. And Donald Trump, as the leader, can usher that in. I hope she recognizes that, but I cannot say for sure what she will say. Ok, le pregunté, ya sabemos que Kamala Harris llamó tradicionalmente, como suele pasar en los Estados Unidos, para felicitar a Donald Trump y le pregunté sobre qué espera, sea el mensaje que ella hoy por la tarde va a dar. Dice, la realidad es que no lo sé, lo que diga realmente no importa mucho, pero que ella espera sea más bien un mensaje de agradecimiento, un mensaje de reconocimiento a Donald Trump como presidente. Y ella dice que en su libro, en el que ella escribió, la misma Bianca, ella ha hablado de cómo Estados Unidos ha estado bajo ataques de negatividad y que por el contrario, Donald Trump lo que quiere es cambiar eso a una vista más positiva. Bianca, to finish, last question, how are Democrat voters taking the news that Donald Trump is back in the House? And of course, how are Republicans celebrating? Republicans are celebrating across many groups. Remember, Donald Trump brought Elon Musk, RFK Jr., Tulsi Gabbard, a former Democrat, and other people to the tent. So Republican Party now is a party that is inclusive. Blacks, Latinos, people who are working class. Democrats are now having to look at what they did and who they are and have to soul search their party, which has gone so far left, trans agenda, boys and girls schools, defund the police, and they really have to do some soul searching about who they are. Bien, le preguntaba cómo, por un lado, los demócratas, los votantes demócratas han tomado la noticia de que Donald Trump está de regreso en la Casa Blanca y cómo lo celebran los republicanos. Ella dice ahora el Partido Republicano es un partido inclusivo para la gente de color, para los latinos, para los hispanos que están celebrando en diferentes grupos a través de todo el país. Y los demócratas, en este caso, dice, tienen que hacer una propia revisión, una introspección de quiénes son y lo que han hecho y cómo se continúa en la agenda. Bianca de la Garza, it's always a pleasure talking to you. Let's keep in touch and have an excellent afternoon. Thank you. Gracias por todo. It's my pleasure and honor to speak with you and all of your viewers. Thank you so much. Muchas gracias, Bianca. Gracias.